Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbini, quienes habla Gabriel Andrade estará en la conducción. @Gandrade80 es mi Twitter. Hemos establecido contacto con el profesor Manuel Peinado. Él atiende esta llamada desde Alcalá de Henares en España. Y el tema que nos ocupa hoy es el fracking. Es una tecnología de extracción de petróleo porque Manuel es autor del libro El fracking vaya timo por la editorial La Etoli. Saludos Manuel, bienvenido. Hola, bien, gracias, bien hallado. ¿Qué es el fracking, Manuel? El fracking es la extracción de petróleo y gas a grandes profundidades de rocas que son impermeables y poco porosas. Es una técnica muy agresiva hacia la tierra que al final logra obtener unos muy pocos resultados. Ajá. ¿Qué diferencia hay con la extracción tradicional de petróleo? Y lo pregunto porque aquí en Venezuela pues somos uno de los grandes países petroleros. Quizás nuestros oyentes están más acostumbrados al pozo convencional, pero ¿cómo difiere el pozo convencional de esta técnica? Sí, bueno, pues el pozo convencional, como sabéis bien en Venezuela, se trata de perforar en la tierra y por diferencia de presión prácticamente el petróleo mana, ¿no? Sea el petróleo o el bitumen o el gas mana por diferencia de presión. Lo podemos comparar un pozo convencional a pinchar en una esponja llena de líquido. El líquido fluye naturalmente a través de la cañita, ¿no? De la pajita en la que se mete en la esponja. En cambio, en la roca donde se practica el fracking son rocas impermeables, son porosas, es decir, tienen muchos poros y en los poros hay hidrocarburos, pero son impermeables. Entonces, para hacerlas permeables lo que se hace es producir explosiones, se hace un tubo horizontal a través del yacimiento, se provocan explosiones y después de las explosiones se inyecta agua a una presión extraordinaria y cantidades mastodónticas de agua para aumentar esas fracturas que producen las explosiones y a continuación sale muy poquito gas. Mira, el rendimiento de un pozo convencional, de un pozo clásico de petróleo o de gas, es del 80%, es decir, que lo que hay en esa esponja, sea gas o sea petróleo, con un pozo convencional se extrae el 80% del contenido. En cambio, con un pozo de fracking se obtiene como mucho un 6-7% del contenido. ¿Qué países están usando esta tecnología ya? Pues de momento lo están usando con producción real, efectiva y a lo largo del tiempo. Estamos hablando de un tiempo breve, del orden de 5 o 6 años, prácticamente solo en Estados Unidos. Pero Estados Unidos, por razones que yo explico en el libro, está empeñado en trasladar la ilusión del fracking al resto del mundo. Y de hecho hay experiencias, por ejemplo, en Argentina, en el yacimiento de Vaca Muerta, y también se está intentando en Europa. En Europa el país abanderado fue Polonia, pero las empresas ya se están retirando de Polonia porque el fracking es un negocio imposible en todo el mundo en general, pero también en Europa en particular por las particulares condiciones geológicas y demográficas de este continente. Supongo que tiene que haber unas condiciones geológicas muy específicas para que esto pueda prosperar. O sea, ¿cuáles son los terrenos más adecuados y los países que más potencial tienen para el fracking? Mira, para que nos hagamos una idea, Gabriel, el cinturón del Orinoco, la franja del Orinoco, donde Venezuela obtiene su crudo, tiene 145.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Ya sabes que es como una tira que va a orillas en el Valle del Río, ¿no? Por decirlo. Sí. Bueno, pues hay yacimientos, hay campos de producción de fracking en Estados Unidos que tienen 250.000 kilómetros cuadrados. 250.000 kilómetros cuadrados es la mitad de la extensión de España. Además son yacimientos planos como la palma de mi mano, mientras que la orografía en Europa es muy complicada. Hay muchas cordilleras alpinas, hay mucha pendiente, mucho relieve escarpado y eso dificulta mucho el acceso al combustible.
¿Por qué dices que es un timo? Porque hasta ahora el único argumento que me has presentado es decir que no se saca mucho, pues, pero no veo que eso sea así un argumento muy contundente. Vamos a ver, cuando uno piensa en el negocio petrolífero o gasístico, en el negocio de los hidrocarburos, enseguida piensa en las grandes compañías clásicas, que son Texaco, Shell, BP, las empresas clásicas, ¿no? Bueno, pues esas empresas clásicas están ya en manos de los bancos de Wall Street. Los movimientos financieros internacionales que ha traído consigo la globalización han traído el endeudamiento de las empresas, de las familias y de los gobiernos. En España, por ejemplo, la deuda española asciende al 100% del Producto Interior Bruto. Las empresas están endeudadas, las familias están endeudadas y las compañías de producción de hidrocarburos clásicas están también endeudadas. Los propietarios reales son bancos como Goldman Sachs o Morgan Stanley, que son los mismos que produjeron las famosas hipotecas basuras que han traído como consecuencia la ruina de las finanzas, al menos en Europa. América marcha mejor, pero en Europa estamos pasando por un periodo de crisis producido por la voracidad de la banca internacional de Wall Street. Bueno, pues esa banca es la misma que está operando con el fracking. Antes eran hipotecas y ahora son lo que se llaman derechos de arrendamiento. En Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en Europa, lo que hay debajo de los pies de cada quien es propiedad del que lo pisa, propiedad del propietario de los terrenos, del dueño de los terrenos. En cambio, en Europa, en España y en la mayoría del mundo, el subsuelo es propiedad del Estado. Bueno, pues en Estados Unidos, como es propiedad privada, lo que se hace es comprar derechos de arrendamiento sobre terrenos en los que supuestamente hay gas o hay petróleo. Esos derechos de arrendamiento se empaquetan como activo financiero y se negocia con ello. Mira, en 2011, que es los datos últimos que están cerrados en mi libro, en 2011 la industria del petróleo y el gas se gastó en Estados Unidos 42.000 millones de dólares en perforar pozos. Estoy hablando pozos de gas, estoy hablando solo de producción de pozos. Cada pozo sale por el orden, cada pozo de fracking, de 6 millones de dólares como media de coste. Eso hace 42.000 millones de dólares por los 7.000 pozos. Bueno, pues el negocio de venta del gas supuso únicamente 31.000 millones. De manera que cualquiera que lo vea dice, esto es un negocio ruinoso. Están perdiendo 11.000 millones de dólares en la diferencia entre venta y producción. Sale más caro producir que vender. Eso es lo que se ve en los datos estadísticos. Pero, ¿dónde está la ganancia entonces? Cuando uno se va a los negocios financieros, a lo que ha movido Wall Street con la venta de derechos de acciones, de activos financieros, fusiones de empresas, han tenido unos beneficios de 130.000 millones de dólares. Luego lo que se está haciendo es un timo con una producción que no es en absoluto rentable para hacer con ella un negocio financiero. Es exactamente lo mismo que se hizo con las hipotecas basura, pero que ahora se intenta de otra manera. O sea, que el fracking es algo así como una gran burbuja, pues una nueva versión de la burbuja inmobiliaria, pero esta vez... Es una gran burbuja, sí. Mira, yo acostumbro cuando doy por aquí charlas a poner una comparación con la cual se me entiende, porque conviene hablar a ras del suelo, aunque los oyentes sean más inteligentes que el que habla, ¿no? Y yo siempre comparo la producción del fracking con la explosión de una botella de champán y con un tobogán. Vamos a ver, cuando se perfora un pozo de fracking, se hace exactamente lo mismo que cuando se agita una botella de champán o si uno tiene una economía más modesta, una botella de soda carbónica, ¿no? Uno lo agita, quita el tapón y sale una gran burbuja, ¿verdad? Y a continuación uno deposita la botella sobre la mesa y el líquido se deposita. Bien, pues la producción del fracking es exactamente eso. Hay una gran producción inicial, se produce mucho y a continuación se estabiliza. Ya no se puede sacar más líquido de la botella. Y a continuación, lo que viene, la producción en los siguientes meses cae en tobogán. Por eso digo que hay un punto alto y luego es un tobogán que desciende vertiginosamente. Lo que hacen las empresas es coger los datos de la producción inicial y los venden como si fueran la producción durante años. Con eso generan activos financieros, los venden y lo que están haciendo es estafar a los inversores, pero lo que es más grave, están engañando a los consumidores, están engañando a la gente y están retrasando el verdadero problema. El verdadero problema es que se consume demasiado combustible en el mundo, el combustible es finito
vida, nos guste o no nos guste, son las energías renovables. Acabaremos quemando todo lo que tenemos, acabaremos quemando el crudo del Orinoco y el gas y el petróleo de Qatar o de Arabia Saudita, pero hay que ir emprendiendo la transición hacia un mundo en energías renovables. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos con estos argumentos. Hoy me acompaña por vía telefónica Manuel Peinado, autor de El Fracking Vallatimo. @GAndrade80 es mi Twitter. Escuchemos de Jorge Drexler un tema que se llama Al otro lado del río. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Vengo conversando con el profesor Manuel Peinado desde Alcalá de Henares, allá en España. Él es autor de El Fracking Vallatimo y conversamos sobre ese libro hoy. El fracking es una tecnología de extracción de hidrocarburos distinta a las tecnologías convencionales, pues que es en perforación vertical. Aquí más bien es distinto. Ahora, Manuel, en el segmento anterior tú has venido exponiendo argumentos en contra del fracking, pero hasta ahora los argumentos que me has presentado son todos económicos. ¿Ese es el único motivo de oposición que tienes a estas tecnologías? No, bueno, yo de hecho empecé a analizar el fracking por motivos medioambientales y sanitarios. Yo soy el director de la Cátedra de Medio Ambiente de la Universidad de Alcalá, y cuando emprendí estos estudios, mis estudios iban encaminados a ver precisamente los daños medioambientales del fracking. Ocurre, sin embargo, que cuando avanzaba me di cuenta de que había un trasfondo económico que es el del que me ocupo exclusivamente en el libro El Fracking Vallatimo. Pero en octubre, hoy mismo me han llegado las pruebas de imprenta, en octubre sale un manual universitario hablando del fracking desde el punto de vista técnico, ambiental y sanitario. Entonces está más que comprobado que en Estados Unidos, que es donde se ha practicado el fracking, bueno, pues que el fracking produce daños a la salud, produce daños al medio ambiente y produce o induce la producción de seísmos. Eso no es algo que diga yo, sino que está más que demostrado. Mira, la inyección de agua a la presión en la que se mete el agua para hacer los pozos de fracking es extraordinaria, es del orden de 600 atmósferas. 600 atmósferas, para que nos hagamos una idea, es más o menos 300 veces la presión que tienen los neumáticos de un carro normal, o la presión que hay a 6 kilómetros de profundidad debajo del mar. Es una presión extraordinaria. El agua que se mete va acompañada de productos químicos corrosivos, dañinos para la salud, productos en definitiva que se entierran debajo del suelo, con agua a presión se producen una fractura y luego los líquidos se extraen. Esos líquidos que representan el 78% más o menos de lo que 70 o el 80% de los líquidos que se infiltran en el terreno, se recuperan y no se sabe lo que hacer con ellos. Lo que están haciendo en Estados Unidos es volver a inyectarlos en el suelo y eso está produciendo seísmos. Hay estados como Oklahoma, Texas o Ohio, donde jamás había habido terremotos, que ahora se están registrando terremotos como consecuencia de las operaciones del fracking. Además, la inyección de agua en el subsuelo produce la remoción de sustancias radioactivas que están en la profundidad, que están enterradas. Esas sustancias suben, contaminan los acuíferos, contaminan las redes de agua potable. No hace mucho, supongo que estarás enterado, hace 15 días aproximadamente un tribunal norteamericano condenó a una empresa operadora de fracking a pagar a una familia 2.100.000 euros, más o menos $2,5 millones de dólares, como consecuencia de las enfermedades que había sufrido la familia por la vecindad, por la cercanía de un pozo de extracción de fracking. Es decir, que los daños medioambientales a los acuíferos, a los ríos, la extracción desorbitada de agua, el vertido de productos químicos en el subsuelo, la extracción de esos productos químicos y su vertido en depuradoras o directamente en balsas son enormemente dañinos para la salud. Bueno, no sabía esa noticia de la Corte, pero sí he visto unas cosas en televisión que he quedado sorprendido de algunos ciudadanos norteamericanos que abren sus grifos, le aplican su grifo de agua, le aplican una mecha de fuego y ese agua es inflamable, o sea, el fuego crece muchísimo más, señal de que ese agua como que porta algunos gases. Pero según he visto, alguna gente ha estado escéptica de esto, de que pues a lo mejor es un truco de las cámaras o algo así. ¿Tú tienes conocimiento de esto? No es un truco, Gabriel. Hay una película que está muy bien, que recomiendo que se vea. Además está libre en internet, se llama Gasland.
Tierra de Gas, Gasland. En esa película ilustra es donde están sacadas las imágenes. Vamos a ver, el gas natural es metano. El metano no es dañino para la salud, es decir, se puede respirar tranquilamente, tranquilamente hasta cierta medida. El problema es que es altamente explosivo e inflamable. Entonces, como consecuencia de las operaciones de fracking, que se obtiene gas natural, se produce metano. Ese metano se infiltra por las grietas que se producen en el sustrato y va para los acuíferos. Los acuíferos o en las capas freáticas de las cuales están los pozos domésticos de los que se obtiene el agua para las granjas, se infiltra el metano. De tal forma que en muchas de esas granjas el metano sale directamente, prácticamente con el agua del grifo, en estado de metano puro y arde. No es ningún camelo, no es ninguna mentira, es realidad. Pero lo grave no solamente es el metano, porque uno lo ve venir, ¿no? Uno ve ya la llamarada y se aparta. Hay sustancias radiactivas en el subsuelo que está más que comprobado que se infiltran en el agua. Vamos a ver, hay una sustancia radiactiva que es un derivado del uranio. Las sustancias radiactivas se llaman así porque se descomponen continuamente. El radón es un producto de la descomposición del uranio. Bueno, pues el radón lo tenemos, tú que estás en Venezuela y yo que estoy aquí, lo tenemos a nuestro alrededor y lo tenemos en el agua que bebemos. Pero lo tenemos a concentraciones de 5, la unidad se llama picocurie, a concentraciones de 5 picocuries por litro. Pues bien, el agua que sale por los pozos de los campos de fracking tiene 16.000 picocuries, es decir, que tiene 3.000 veces más. Y el radón está considerado en Estados Unidos como el segundo causante, después del tabaco, del cáncer del pulmón. Eso está más que demostrado. Ahora, Manuel, hay una cosa, que es que los ecologistas, pues, en estas últimas fechas nos tienen acostumbrados a ciertas falsas alarmas y se ha intentado establecer un paralelismo entre el fracking y el uso de los transgénicos. Y hay un ala del sector ecologista que ha creado una gran histeria colectiva en torno a los transgénicos, cuando resulta ser que muchos, incluso desde la propia ala izquierda de la política, y en España el Partido Socialista Obrero Español incluso muchas veces ha reconocido esto, esas alarmas han sido falsas en torno a los transgénicos. También incluso en torno a los llamados chemtrails, que eso sí ya es una cosa ridícula, que es esas supuestas marcas que dejan los aviones cuando van volando, que bajo las teorías conspiranoicas es para perjudicarnos directamente. Alguna gente está escéptica de que esto sea pues una nueva versión de una histeria colectiva sin fundamento. ¿Cómo separamos las falsas alarmas de los transgénicos y los chemtrails con esta alarma que tú nos estás dando? Porque, yo me coloco del lado de la gente que sospecha de esto y como ya ha habido falsas alarmas anteriores, ¿por qué sí debemos creer esto? Bueno, pues me ocurre lo que le ocurría a aquel apóstol que dicen que tuvo Jesucristo, Santo Tomás, que me gusta meter el dedo en la llaga. Y llevo 2 años metiendo el dedo en la llaga del fracking. Yo soy científico y me baso en datos científicos contrastados. Entonces la literatura, la bibliografía científica americana fundamentalmente está llena fundamentalmente estadounidense, está llena de datos al respecto, de datos científicos que avalan lo que yo digo. No digo ya los económicos, digo los datos ambientales. Hay estudios de científicos prestigiosos en revistas de prestigio que avalan la contaminación y los daños que produce el fracking. Con respecto a los alimentos transgénicos, pues efectivamente hay una especie de corriente que se inició con la revolución industrial, que es cuando aparecieron los primeros telares en Inglaterra. Hubo un tal Ludd que entró con un grupo de gente a destruir los telares porque interpretaban que eso era una regresión para los derechos de los trabajadores. De manera que el ludismo de este Ludd está muy extendido y se habla pues de muchas cosas, se alerta a la gente y la gente en general desconfía. Yo lo que animo es, nadie se puede dedicar 2 años de su vida a estudiar cada una de las alarmas, ¿no? Pero sí a que confíen en los trabajos serios, científicos y documentados. Yo, muchas de las alertas que se despiertan en el mundo, como el resto de los mortales, desconfío de ellas. Hace 2 años yo colaboro con el Partido Socialista Obrero Español en su sede federal y había un debate sobre cómo debía posicionarse el gobierno español
sobre el fracking. Me informé, he estado 2 años y ahora en esta última campaña electoral, elecciones europeas, el Partido Socialista se ha posicionado en contra de la práctica del fracking en España. Me ha costado 2 años de estudio, 2 años de trabajo, pero al final se adoptan unas medidas reflexivas que en absoluto están cercanas a las posiciones de alerta generalizada que hacen lo de aquel cuento, ¿no? De Pedro y el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. Al final nadie se cree que viene el lobo y el lobo se zampa a los confiados aldeanos. Claro. Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos en esta conversación. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Vengo conversando con el profesor Manuel Peinado. Él atiende esta llamada desde Alcalá de Henares. El tema que nos ocupa hoy es el fracking, esa tecnología nueva de extracción de hidrocarburos. Volviendo al asunto económico, Manuel, tú dices entonces que los costos para producir fracking son muy elevados y que si bien la producción al corto plazo es alta, eventualmente esto no es sostenible y que, bueno, eso pues generará algunas pérdidas. ¿Quiénes pierden? Pues como siempre pierden los inversores y los consumidores en general, ¿no? Los inversores que están comprando derechos sobre terrenos que luego no van a ser productivos. Esos son los primeros perdedores. Y luego lo que va a perder quien va a perder es el consumidor que va a invertir su dinero, sus ahorros en esos productos de inversión, va a quedar defraudado, exactamente lo mismo que los que invirtieron en hipotecas basura. Bueno, pero aquí los defensores del libre mercado dicen, nadie les está colocando una pistola, o sea, ellos deben evaluar cómo es la industria del fracking y ellos tomarán la decisión si invierten o no, y si ellos consideran... Bueno, claro, los inversores sí, efectivamente, pero los pequeños ahorradores que tienen su dinero en los fondos de inversión no tienen ese nivel de información, ¿no? Efectivamente estamos en el libre mercado y el libre mercado descansa en algo que es absolutamente imposible, que es el crecimiento económico continuo. Es decir, cuando apareció cuando se hizo la revolución industrial y apareció el petróleo, más o menos a nivel del 1860 más o menos, se produce la primera producción, digamos, comercial industrial del petróleo en Estados Unidos, aunque el petróleo es más antiguo, ¿no? Bueno, pues cada barril de petróleo sigue equivaliendo a 23.000 horas de trabajo humano. Es decir, que un barril de petróleo de 159 litros tiene una enorme capacidad productiva. Cuando el petróleo salió al mercado, cuando la maquinaria estaba en el mercado, se creyó que la producción debida a los combustibles era eterna y el crecimiento económico basado en ello es lo que nos sigue llegando hasta ahora. Estamos convencidos de que el mundo avanza por el crecimiento continuado económico. Pero los combustibles que parecían inacabables en el siglo XIX, ahora nos damos cuenta de que son finitos. Y nos damos cuenta de que el crecimiento económico trae consigo un crecimiento también energético. Y el crecimiento energético ilimitado es absolutamente imposible. No se puede quemar absolutamente todo. Mira, en el mundo se consumen todos los años, datos de 2013, que estábamos en recesión, es decir, que los países mayores consumidores tenían un poco retenido el consumo de hidrocarburos, se consumieron 32.000 millones de barriles de petróleo. Para situarnos en un plano más normal y más comprensible, quiero decir, Gabriel, que cada segundo que estamos hablando nosotros, el mundo está consumiendo del orden de 165.000 litros de petróleo. Y estamos hablando del mundo desarrollado, que es el que consume mayores cantidades de petróleo. Pero hay que economías emergentes, como China o India, con sus 2.000 millones de habitantes, que quieren tener, sus habitantes, cada vez que suben de nivel de vida, quieren tener lo mismo que tenemos en los países desarrollados. Un carro, aire acondicionado, una vivienda con calefacción, un carro para los hijos, y eso significa que el aumento del consumo va a ser desorbitado. De aquí a 2030 se va a necesitar una producción, un incremento de la producción equivalente a 6 veces lo que produce anualmente Arabia Saudita. Mientras tanto, el declive de la producción de petróleo en toda esta década es del 7% anual. Quiero decir que no hay hidrocarburos suficientes para satisfacer la demanda. Y lo que hay que hacer es prepararse para el futuro. Yo no quiero decir
no soy ludista, lo que decía antes, no quiero decir que voy a bajar ahora a mi garaje y voy a tirar o voy a deshacerme del coche que tengo abajo. No, voy a seguir consumiendo combustible porque hay combustible suficiente. Pero lo que hay que hacer es destinar parte de ese combustible a prepararnos para el futuro, a prepararnos en el campo de las energías renovables, a prepararnos en la fotovoltaica, en los aerogeneradores, en todas esas industrias que en Estados Unidos conocen perfectamente. En Estados Unidos están vendiendo la ilusión del fracking, pero saben perfectamente que en el futuro las energías renovables son las que van a marcar el dominio económico sobre el mundo. Y en Estados Unidos se están desarrollando ahora las industrias, la tecnología más potente, las patentes más modernas de energías renovables. Nos tienen entretenidos con el anzuelo del fracking, pero ellos se están preparando para el futuro. El imperio norteamericano, que está en declive, Estados Unidos ha sido siempre exportador de petróleo, ahora es importador, sabe que esa tendencia es imparable y se está preparando para el futuro. Nos entretiene con esa producción ficticia del fracking, mientras que se arma tecnológicamente para el futuro que viene. Y el futuro que viene van a ser, si no lo evitamos, las guerras por el combustible y las guerras por el agua producida por el cambio climático, que no lo olvidemos que el cambio climático está inducido por la quema de combustibles fósiles. Bueno, pero yo he escuchado a algunos senadores norteamericanos, más del ala republicana, obviamente, ¿no? Que ellos dicen, bueno, sí, es verdad, tenemos que modificar los hábitos de consumo, pero eso lleva tiempo, eso no se va a lograr de la noche a la mañana. Mientras hacemos esa transición, el problema a corto plazo lo podemos ir resolviendo con esta fuente adicional de energía, que es el fracking. ¿Cómo ves ese argumento? Pues ese argumento es un argumento falaz, en primer lugar porque cualquiera que se pare a mirar las cifras del fracking saben que para el año 2020, es decir, el 2020 no es que esté hablando del siglo XXII, el 2020 son dentro de 6 años. Los campos de gas de fracking estadounidenses habrán terminado su producción por aquello que decía del tobogán. Sí, hay un lema que se empleó en la campaña de Sarah Palin, que era Perfora, chica perfora, ¿no? Que es el título de uno de los libros que se pueden descargar gratuitamente de la red. Los interesados en el tema, con solo teclear en el buscador Perfora, chico perfora, encontrarán datos más que abundantes sobre el futuro que se avecina. Los republicanos, pero también demócratas y políticos de todo tipo no tienen tiempo para reflexionar, entonces se dejan llevar por las oligarquías dominantes. Es evidente que si yo en el mercado de futuros mis ingresos los tengo basados en el petróleo, lo que voy a decir es que el petróleo no se va a acabar nunca. Y en eso se basa el negocio. En el negocio de toda burbuja, la ilusión de que algo es infinito. La primera burbuja conocida o reconocida, la de los tulipanes holandeses. Sí, claro. Se hacían negocios extraordinarios con los tulipanes, hasta que alguien dijo, el rey va desnudo, ¿no? Como en el cuento, no lleva un vestido de seda, sino que va desnudo, y entonces la burbuja se desinfla. Ahora la ilusión es que los combustibles fósiles son un recurso inagotable. Entonces los mercados de futuro van aumentando los precios y resulta que un barril de petróleo que se está vendiendo de petróleo Brent a 108 euros en este momento, realmente su producción cuesta 20 y el resto es negocio especulativo. En eso se basa el pensamiento imperante ahora en el mundo energético, en la creencia de que estamos ante algo infinito, cuando realmente es finito. Y es realmente finito aunque se tenga la producción tan extraordinaria que haya de petróleos extrapesados en Venezuela. Bueno, no recuerdo mal la cifra, me parece que en Venezuela se habla de una reserva del orden de 300.000 millones de barriles. Sí. Se supone que es la mayor reserva de petróleo del mundo. Bueno, pues eso es el consumo del mundo en 10 años, del mundo actual, no del mundo dentro de 3 años, cuando los chinos se pongan a consumir más, cuando los indios se pongan a consumir más y cuando los países emergentes se pongan a consumir más. Quiero decir que por muy extraordinaria que sea la cifra, nuestra voracidad consumiendo lo que se produce es mucho mayor que la producción en sí misma. Estamos condenados a dejar de quemar más pronto o más temprano. A mí probablemente, que tengo 60 años, pues me incineren con gas, pero a mis nietos ya no los incinerarán con gas. Se usará madera, supongo. @GAndrade80 es mi Twitter. Vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos.
Seguimos en Ágora, @Gandrade80 es mi Twitter. Hoy vengo conversando con el profesor Manuel Peinado desde Alcalá de Henares en España. El tema que nos ocupa hoy es el fracking, esa nueva tecnología que hay para la extracción de hidrocarburos. Manuel, hay alguna gente que dice que en la oposición al fracking pues intervienen algunos factores políticos, porque así como tú has denunciado los grandes intereses de grandes transnacionales que hay en Estados Unidos para promover el fracking, bueno, muchos norteamericanos devuelven la pelota y dicen, no, más bien es la oposición al fracking la que tiene detrás de sí grandes intereses, y esos grandes intereses son los que actualmente tienen el gran negocio petrolero, la OPEP, los países árabes y entre ellos la propia Venezuela. Entonces, claro, ellos dicen, bueno, esta gente se está oponiendo al fracking porque quiere que nosotros los norteamericanos le sigamos comprando, pero más bien con el fracking nosotros aquí vamos a lograr soberanía energética. ¿Qué respondes a eso? Es un sueño imposible. Desde luego lo que estoy seguro, Gabriel, es que ni tú ni yo tenemos negocios petrolíferos, ¿verdad? Sí, no, nada de eso. Estamos hablando desde la independencia, ¿no? Sí. Entonces, Estados Unidos se ha creado el mito de la independencia energética, bueno, pues como se crean otros mitos, porque las burbujas se crean precisamente a partir de esos mitos de lo inabarcable, ¿no? De lo inacabable, pero el hecho es que se acaba. Y efectivamente, uno se encuentra con argumentos como los que tú me dices, que efectivamente países productores de gas, como por ejemplo Rusia, está en contra del fracking. Efectivamente, en Rusia hacen un agujero en el suelo y te sale gas. ¿Para qué quieren hacer fracking? En Venezuela, con muy poco esfuerzo se obtiene petróleo. ¿Por qué va a querer Venezuela fracking si le emana prácticamente directamente del subsuelo? Pero el problema no es ese. Mira, el problema es que en Estados Unidos la geoestrategia efectivamente del gas está creándoles un problema que ahora se les viene a resolver en buena medida por lo que está ocurriendo en Rusia y en Ucrania. En Europa dependemos completamente del gas del norte de África y de Rusia. Básicamente a Alemania, a Francia, es decir, a los países que están al oeste de Rusia, a través de las grandes llanuras del centro de Europa, llegan los gasoductos rusos. En cambio a España, que está, como sabes, está directamente encima de África, llegan los gasoductos de Argelia, de Túnez, de los países de la cornisa mediterránea de África, los países afectados por la primavera árabe. Los países afectados por las primaveras árabes son altamente inestables, ¿no? Y más si se mezcla el islamismo con ellos. De manera que hay cierto problema en Europa, primero por cierta preocupación, primero por los acontecimientos que están pasando con Rusia y Ucrania. Rusia tiene la llave del grifo de buena parte del gas europeo, y en el norte de África, porque esos países africanos surten a Europa, surten a España, surten a Portugal, y a través de ahí surten también al resto de Europa. Entonces, en Estados Unidos hay un excedente de gas. En Estados Unidos, la explosión, eso que te decía antes de la botella de champán que se agita y produce mucho, la producción explosiva del gas en Estados Unidos ha traído como consecuencia una caída de los precios. Literalmente le sobra gas. Entonces, el gas doméstico en Estados Unidos, mientras que en España una misma unidad se vende a $10, en Estados Unidos vale 3. ¿Pero por qué vale 3? Porque le sobra, por esa superproducción. Entonces, están aprovechando los movimientos desestabilizadores en Rusia y en el norte de África para intentar vendernos su gas. ¿Cómo pueden vendernos su gas? Licuándolo a través de buques metaneros. Entonces hay una gran presión sobre la Unión Europea para que se habiliten puertos en toda la costa atlántica europea para que lleguen los barcos cargados de gas norteamericano, de gas de Estados Unidos, hasta Europa. Naturalmente, cuando Europa esté dispuesta a pagar ese gas de Estados Unidos a $10 la unidad, el consumidor americano dejará de tener la ventaja que tiene ahora. Bajará la oferta doméstica y subirán los precios. De manera que el consumidor americano está viviendo ahora mismo muy cómodamente pagando el gas muy barato, pero eso le va a durar muy poco tiempo. ¿Tú crees que la intervención en Libia estuvo motivada por todos estos acontecimientos y el control de los pozos? Bueno, pero Gabriel, no solo la intervención en Libia, ¿no? Las de Irak, la de Irán y la Segunda Guerra Mundial. Sí. Fíjate tú que la Segunda Guerra Mundial
que se desarrolla fundamentalmente en Europa y en el Pacífico, en el caso de Estados Unidos y del Japón, de pronto, aunque los grandes frentes están en Europa, en Francia, en Alemania, en Bélgica, en Holanda, ¿no? Están ahí los frentes, de pronto la guerra aparece, no se explica uno muy bien por qué, en el norte de África. Y lo que hay es una lucha enconada por los yacimientos petrolíferos en el norte de África. Los alemanes no tienen petróleo y tenían carbón. Del carbón se puede sacar petróleo, pero cuesta muchísimo. Entonces lo que se meten es en una batalla para conquistar los yacimientos petrolíferos del norte de África. La batalla de África, la batalla del Alamein, por ejemplo, en que hacen Rommel y Montgomery, está motivada por la lucha por el petróleo. Aunque luego se habla de otras ideas, de liberar a los pueblos y de poner un puente en el sur de Europa a través de África, etcétera, etcétera. Es una lucha por el petróleo. Por el petróleo se mata, por el petróleo se hacen guerras, por el petróleo se califica de dictadores a gobernantes elegidos por el pueblo, por el petróleo se hace absolutamente de todo, y si no cambiamos las cosas, en el futuro seguirá ocurriendo exactamente lo mismo. Oye, Manuel, te coloco en una situación embarazosa un momentico. José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE autorizaron la intervención en Libia, y François Hollande también, que no es algo que uno esperaría de un socialista a partir de todos estos datos que tú estás ofreciendo. ¿Hay una incongruencia ahí, tú crees? Bueno, es que el café se puede tomar con cafeína o descafeinado. Y el socialismo lo hay con cafeína y lo hay descafeinado. Bueno, ya no te involucro más. Mira, ya casi nos vamos. En un escenario apocalíptico de que nos vayamos a una contienda militar por el petróleo, ¿qué bloques se formarían? Cosa, ¿no? Sí, pero ¿qué bloques se formarían? ¿Qué bloques militares? ¿Qué bloques militares? Yo creo que no me he planteado ese escenario. Lo que sí sé es que los chinos, por ejemplo, la economía emergente china, que nunca ha pagado el petróleo barato en Estados Unidos, por ejemplo, el gran consumidor y exportador, la gente está acostumbrada a pagar el petróleo a la cuarta parte que se paga, la gasolina, a pagar la cuarta parte de lo que se paga en Europa o en España, ¿no? Yo cada vez que voy a Estados Unidos por motivo de trabajo me asombro de lo barata que está la gasolina. Los chinos no tienen esa costumbre, de tal forma que están acostumbrados se acostumbrarán en el futuro a pagar el petróleo al precio que sea. Eso va a producir grandes tensiones. Yo creo que razonablemente, y me parece que Estados Unidos está en ello, se va a producir un viraje hacia el campo de las energías renovables. Se va a amortiguar el consumo. Los coches americanos, cuando yo fui por primera vez a Estados Unidos en los años 80, consumían 20 litros por cada 100 kilómetros. Ahora consumen 5 litros cada 100 kilómetros. Y se está produciendo una reducción del consumo. Cada vez más tiendo a pensar, quizá optimistamente, el mundo se va a ir reconvirtiendo. Yo creo, lo que te decía anteriormente, que el fracking es un anzuelo que nos mantiene entretenidos mientras el país, Estados Unidos, se arma sobre las renovables. Me parece que la gente será razonable. Es un proceso lento, pero hay que denunciar los timos que representan operaciones como las del fracking, porque nos desorientan, nos apartan del camino de lo principal, que es a comprender que tenemos un mundo basado en unos recursos que son finitos y que nuestro modelo de crecimiento supone que son infinitos. Claro, el etanol derivado del maíz, ¿lo ves como una alternativa viable? Porque aquí en América Latina se ha planteado mucho, sobre todo en Brasil. Bueno, es muy poco rentable el etanol derivado del maíz y tiene un problema, que es que si nos ponemos a producir combustibles a partir de lo que nos comemos, ¿qué va a comer la gente, no? Bueno, pero claro, hay gente que dice que con los transgénicos pues sí se puede multiplicar muchísimo más la producción. Sí, bueno, y hay aquí, me imagino que el nombre no te sonará, ¿no? Pero aquí hay lo que le llaman los grandes inventos del TVO. El TVO son los cómics. Ajá, sí. Y en los cómics, en los TVOs había un doctor supuesto, ¿no? Un personaje que era el doctor Frank de Copenhague, que hacía unos máquinas extraordinarias para ordeñar una vaca. Pues lo mismo, el tipo montaba una fábrica y al final obtenía una gota de leche, ¿no? Quiero decir que el sueño siempre se apodera de la realidad. Estamos acostumbrados a pensar en términos de parábolas, de metáforas, de sueños. Queremos soñar, queremos ver un mundo mejor, pero el asunto es que vivimos en un mundo basado en un crecimiento, insisto, en
un crecimiento infinito cuando los recursos son finitos, sea etanol de maíz, sea grisú, sea gas verde, sea biogás. Hay que cambiar nuestro modelo de desarrollo completamente. Claro. Manuel, muy agradecido por haber recibido esta llamada y te auguro el mejor de los éxitos con el fracking Vaya Timo. Gracias, Gabriel. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es la productora de este espacio, Jesús Rubín es el director de Luz Radio, que forma parte del Sistema Integrado de Medios de la Universidad del Zulia, y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter.